Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestros especiales Salud es Vida con Univida. Hoy hablaremos de tres partes fundamentales de nuestro organismo: el esófago, el estómago y el duodeno. Por ahí pasa y se procesa todo lo que consumimos. Y si nos descuidamos, podemos fácilmente afectarlo, generar enfermedades a veces con graves e irreversibles consecuencias. Vamos a hacer todas las preguntas ahora mismo porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Con nosotros el doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y del Hospital Jackson Memorial de Miami. Doctor, vamos a hablar de estos tres partes de nuestro cuerpo humano, que es el esófago, el estómago, el duodeno. En primer lugar, estos tres órganos son parte de lo que podríamos llamar nosotros el sistema digestivo. Correctamente, Mario. Estos son tres órganos principales del sistema digestivo, donde también forman parte el intestino grueso y el ánus, también la boca y órganos sólidos como el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. O sea, todo esto está conectado desde la boca hasta donde sale. Eso es correcto, Mario. Eso es lo más importante. ¿Y dónde está ubicado el esófago? ¿Es aquí? Bueno, el esófago, Mario, correctamente está en la parte de atrás de la lengua y entonces corre por toda la cavidad, por todo el cuello, en la parte posterior y entra por la cavidad torácica, es decir, en el pecho, por detrás del corazón. Si quitamos el corazón, vemos esta estructura que corre por acá, de un colorcito como marrón, y entonces aquí pasa hacia la cavidad abdominal por un pequeño agujero que existe en este músculo llamado el diafragma, que es el músculo que tiene que ver con la respiración, y se inserta en esta estructura, que es este órgano, que es el estómago. Por ejemplo, comiendo yo unas lechugas rápidamente sin masticarlas bien, de pronto siento que se me quedan como pegadas, cosa que no me pasaba cuando era más joven. Entonces, pregunto, ¿el esófago se va como achicando o tiene menos elasticidad? ¿Qué pasa con el tiempo? Bueno, a medida que pasa el tiempo, Mario, todos los órganos pues llevan un deterioro en la parte funcional, obviamente, y el esófago no es la excepción a esta regla. El esófago pues puede ir perdiendo su locomoción, su habilidad de moverse con los movimientos conocidos como peristalsis, que son movimientos oscilatorios que se producen a resultado de los movimientos de los músculos que lo componen. Y se da otra pregunta para los mayores. ¿Será por lo mismo que cuando yo comía hace 40 años atrás y comía bastante y después tenía que ir a trabajar, no había ningún problema? En cambio, si hoy día hiciera eso, después de eso me viene una terrible modorra, ganas de dormir, de no moverme. ¿Tiene que ver con lo mismo? Y claro que sí, Mario, porque muchos de estos movimientos peristálticos pues van en decremento a medida que vamos envejeciendo y entonces la comida nos toma mucho más tiempo quizás para poderla digerir, se estanca mucho más rato quizás en el estómago y entonces ese estancamiento pues quizás nos produce un poquitico de cansancio, de sueño, etcétera. Y la pregunta puede ser tonta y a lo mejor usted ya la respondió, pero ¿cómo hace el organismo para que los alimentos transiten por todos estos órganos? Bueno, eso es una parte bien importante, ¿verdad? Porque cuando uno ingiere los alimentos, en la boca ocurre el proceso de masticación, el proceso de romper toda esa comida y entonces en combinación con la saliva se forma un bolo alimenticio. Ese bolo es impulsado hacia la parte de atrás por la lengua y cae dentro de ese tubo muscular, esa estructura que acabamos de mencionar, conocida como el esófago, ¿Ya? Y ese esófago es responsable por transportar con esos movimientos musculares oscilatorios conocidos como las peristalsis, ese bolo alimenticio hacia el estómago. Eso es lo que se conoce como movimiento peristáltico. Eso es correcto, Mario. Es el movimiento muscular oscilatorio que ocurre en el esófago y también en las otras partes, ¿verdad?, del intestino y del sistema digestivo. O sea que si nos pusiéramos de cabeza al revés por todo lo que usted dice,
la comida igual iría entrando a todos los órganos. Y claro que sí, Mario, porque no es un problema de gravedad, es un problema motor. Es decir, los músculos al contraerse pues van llevando, trasladando, transportando ese bolo alimenticio hacia el estómago. He leído que hay experiencias exitosas de trasplantes de estómago. Es difícil, yo me imagino que es un trasplante muy complicado. Bueno, es extremadamente complicado. En realidad, los trasplantes de estómago como tal solo no se hacen. Lo que se hace más frecuentemente cuando sucede son trasplantes multivisceral. Es decir, no solamente se trasplanta el estómago, sino también se trasplanta el intestino delgado. Algunos de ellos se trasplanta el hígado, algunos vienen con riñones, etcétera. Para profundizar sobre el tema, doctor, hemos invitado a la gastroenteróloga Vanessa Sostre Santiago. Bienvenida, doctora Sostre. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. Gusto de saludarla. Gracias por la invitación. Hola, Muchas gracias. doctor Usted como gastroenteróloga le voy a preguntar inmediatamente por cuando duele el estómago. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando duele el estómago? Bueno, hay diferentes fases, ¿verdad? Sí. Si lo hablamos, personas pueden experimentar dolor de estómago cuando comen. Hay muchísimas razones por las cuales puedes tener dolor de estómago, incluyendo una úlcera estomacal, por ejemplo, que es muy común, causado por medicamentos, infecciones en el estómago. Hay diferentes razones por las cuales uno puede tener. Doctor, ¿lo consultan mucho a ustedes las personas por qué cosa cuando vienen del aparato digestivo? ¿Qué es lo que más le consultan? Yo creo que es una de las quejas más frecuentes que experimentan los pacientes, especialmente los pacientes de la tercera edad, Mario. Vienen con dolores abdominales en el epigastrio, vienen también con reflujo, acidez, y esos son algunos de los síntomas más frecuentes con los que los pacientes vienen. ¿Cuándo eso es peligroso, doctora? Bueno, síntomas alarmantes, ¿verdad? Muchas personas pueden experimentar lo que es la acidez, ¿verdad? Sí. Para explicar un poquito más profundo. Ah, bueno, mira, ya tenemos el Pero, por ejemplo, aquí. me dijo un médico, porque de pronto me habían dado estas tabletas para la acidez para que la tomara todos los días. Claro. Y un médico me dijo, no es conveniente, me dijo. Tómala solamente cuando tengas acidez, porque si no eso te destruye la flora intestinal. No, bueno, hay muchos estudios, ¿verdad?, que están tratando de relacionar, ¿verdad?, una asociación entre lo que es el medicamento, el antiácido, y pues infecciones, por ejemplo, como una diarrea o, por ejemplo, neumonía, ¿verdad? Pero no está 100% comprobado. Hay pacientes que padecen de reflujo o acidez, necesitan tomar antiácido porque a largo plazo puedes tener complicaciones del esófago, claro está. Muy bien, doctora, yo tengo unas preguntas pendientes, vamos a ir a unos comerciales y le voy a dejar la pregunta hecha. Claro. Si tenemos reflujo o acidez, ¿dónde pudiera estar el problema? Después de estos mensajes. Estamos en el programa Salud es Vida con Univida. Doctora, yo le había hecho una pregunta, se la voy a tener que cambiar un poquitito porque vino uno de los productores y me dijo, usted hizo la pregunta equivocada. Cuando usted hable de acidez, me dijo, tiene que preguntar primero esófago, estómago y duodeno. Bueno, y me gritó de afuera, porque además la acidez se produce en el esófago. Yo no tenía idea. Sí, bueno, vamos a explicar un poquito cómo es el proceso, ¿verdad? Primero el esófago, como explicó ya el doctor Rodríguez, es un tubito más o menos 25 centímetros de largo, ¿verdad? Y a lo que ayuda es a pasar los alimentos, ¿verdad?, de la boca a lo que es el estómago, ¿verdad? Toma unos segunditos en pasar los alimentos y como bien explicó el doctor Rodríguez, ¿verdad? Eso es con unas contracciones coordinadas para mover la comida, ¿verdad? En la parte distal, ¿verdad? En la partecita de abajo de aquí del esófago, hay como, yo le digo a mis pacientitos, ¿verdad?, que hay como una puertita que no permite que el ácido del estómago pase al esófago. A veces esa puertita está un poquito debilitada y por eso es que los contenidos gástricos suben y afectan lo que es el esófago. Y eso es el síntoma que te da de quemazón, molestia. De acidez, porque uno Claro. siente la acidez aquí, no la Claro. siente ahí abajo. Claro, claro. No Bueno, sé hay personas que sí le sube, pero... Bueno, a mí. Claro. Y la pregunta es, ¿en algún momento esta acidez continua puede ser, y este reflujo continuo, puede ser un problema? Mire, sí, síntomas crónicos, por eso es importante tomarse los medicamentos. Síntomas de reflujo, acidez crónica, se pueden convertir en una complicación que es lo que se conoce como el esófago de Barrett o Barrett's esophagus, como se conoce en inglés. Y es una complicación, obviamente, de lo que es la exposición de ácido, cambia las células un poquito de la parte distal del esófago. Por eso es importante tratar de evitar que tengas esos síntomas de Por reflujo. ejemplo, ¿podemos tener en el esófago algún problema que nos impida tragar bien?
Sí, mira, la dificultad para tragar se conoce en la terminología médica como lo que es la disfagia. La disfagia, hay muchísimas razones por las cuales puedes tener disfagia, incluyendo problemas neurológicos como los del Parkinson, derrames cerebrales, por ejemplo, esclerosis múltiple, puede ser una obstrucción mecánica en donde puede haber una masa en el esófago. Los pacientes usualmente cuando tienen dificultad para tragar, algunos reportan sólidos, otros reportan líquidos, otros ambos. Y también obviamente la misma contracción puede debilitarse con el tiempo y también puede ser un problema motor también. ¿Y qué otros problemas pudieran ocurrirnos en el esófago y cuáles son al mismo tiempo las soluciones? Pues mire, uno de los más comunes que tenemos cuando tenemos exposición de ácido en el esófago, ¿verdad? Es la inflamación del esófago que se llama esofagitis, pero eso sí tiene solución con medicamento, claro está. Y también tomando unas medidas en el estilo de vida, por ejemplo, evitando comidas picosas, evitando el alcohol, evitando el café, todos esos obviamente alimentos pueden exacerbar lo que es el reflujo. Me decía el doctor antes de que el proceso de la digestión comienza incluso antes de comer, cuando uno empieza a pensar en lo que va a comer. Sí, eso es así. Bueno, nosotros tenemos, ¿verdad?, el sistema neurológico y tenemos los sentidos, ¿verdad? Tenemos el olfato, tenemos la visión. Cuando vemos un plato delicioso de comida, se nos empieza a hacer la boca agua. Esa es la producción de saliva, que actually nos ayuda en lo que es la introducción de lo que va a ser la digestión, claro está. Y las personas, diría usted, doctor, ¿cuál es lo más importante que la gente tiene que preocuparse, especialmente con su aparato digestivo? Porque usted hablaba de la edad, y en la edad viene la estitiquez, digamos, parece que el aparato funciona más lento en todo sentido. Claro que sí, el aparato funciona mucho más lento en todo sentido, pero también con la edad vienen otros problemas, ¿verdad? Que se ven mucho más frecuentes que a una edad mucho más joven, y son problemas que también se relacionan con el cáncer, por ejemplo, y que te pudiesen traer también problemas en el aparato digestivo, y tenemos que estar muy conscientes de cuáles son los síntomas, porque los síntomas se asemejan mucho a condiciones que son completamente benignas y sin embargo pudiésemos estar lidiando con una enfermedad bastante grave, la cual pudiese progresar si no buscamos ayuda médica y profesional a tiempo. ¿Por eso es tan importante las colonoscopías anuales después de las personas mayores? Y claro que sí, Mario, porque la colonoscopía es uno de los instrumentos que nosotros tenemos a nuestro alcance para detectar a tiempo un tumor, un pólipo que pudiese progresar con el tiempo y convertirse en una enfermedad incurable. Doctora, vamos a bajar ahora al estómago. Este órgano me parece un poquitito más complejo. ¿Qué ocurre cuando los alimentos entran al estómago? Bueno, una vez los alimentos pasan del esófago, ¿verdad?, al estómago, el estómago tiene tres funciones, ¿ves? Es un saquito con la forma así de J, y básicamente acomoda los alimentos, después luego empieza a triturarlos y por ahí, una vez ya están en una consistencia más líquida, van pasando poco a poco por el intestino. Después también hablamos de jugos gástricos que tienen que ver, me imagino, con el estómago. Incluso a veces nos suena el estómago. Decimos, óyeme. Sí, los jugos gástricos básicamente es la producción de ácido, ¿verdad? Que esto nos ayuda a triturar toda la comida en el estómago, ¿ves? Es como si fuera una licuadora y está ahí triturando los alimentos. Esa es la función que cumplen los jugos gástricos, trituran, como si fuera como una juguera dentro del cuerpo. Sí, porque es muy ácido. El ambiente del estómago es muy, muy ácido y eso ayuda a desintegrar y a pasar los alimentos para entonces pasar a la absorción. ¿Y todos los alimentos, doctora, se demoran más o menos lo mismo o digamos, en ser procesados? Porque yo siento que cuando, por ejemplo, como carne, hablando de mí ya en una edad avanzada, siento que me demoro más. Es una sensación que cuando como solamente verduras o algo más ligero. ¿Es así? Mire, no todos los alimentos se procesan de la misma manera. Por ejemplo, los carbohidratos, el arroz, las pastas, es más fácil de procesar que un pedazo de carne, proteínas o incluso las grasas. Todo se toma su tiempo, vamos, pero no todo se procesa de la misma manera. Sobre la capacidad del estómago, porque a veces dicen que los obesos, los gordos grandes tienen un estómago más grande y los flaquitos tienen uno más chico. ¿Eso es correcto o no? Sí, bueno, eso es como un mito, ¿verdad?
todos los seres humanos adultos más o menos tienen el mismo tamaño del estómago. Incluso es muy curioso porque personas más delgadas podrían tener el estómago un poquito más grande que una persona obesa, ¿verdad? A veces vemos que tienen pues, abdomen grande, pero usualmente eso es tejido adiposo o grasa, ¿verdad? Depositada. Pero, por ejemplo, estábamos discutiendo más adelante, estábamos hablando sobre las cirugías bariátricas, por ejemplo. Eso iba a preguntar Claro, yo. claro, estaba discutiendo. Esa cirugía achica el estómago, ¿verdad? Claro que sí, Y claro que la que sí. gente, pero si la gente no se cuida y le sigue metiendo a la fuerza alimentación, vuelve a crecer. Sí, se puede estirar un poquito, el pequeño estómago que se le ha creado puede estirarse y por eso es que obviamente pues pacientes pueden ganar peso otra vez a pesar de tener la bariátrica. Eso es lo que yo he visto. Y esto es interesante porque yo creo, doctor, que a usted le preguntan mucho de úlcera. Correcto. Sí. ¿Qué pasa con las úlceras estomacales? Sí, bueno, cuando tenemos una úlcera estomacal, lo que pasa es que el estómago como tal tiene una pared con una protección, una barrera de unas sustancias como un tipo de mucosidad, ¿verdad? Que evita que ese ácido que está exponiéndose todo el tiempo afecte la pared, ¿verdad? Si esa protección, esa barrera del estómago disminuye, entonces el ácido toca la pared y hace lo corroe y es cuando se crean las úlceras. Porque yo tengo entendido que todas las úlceras son curables, ¿verdad? Pues sí, ¿O hay algunas que no? Depende del tamaño, ¿verdad? Y el tipo de úlcera que sea, ¿verdad? Y si lo podemos detectar a tiempo, se puede tratar con medicamentos, ¿verdad? Y además las úlceras obligan después al paciente a tener una dieta un poco diferente, Pues, ¿o se recomiendan comidas distintas? Pues más que dieta, lo que se recomienda es obviamente manejar los medicamentos con más cautela. Hay muchos medicamentos que pueden afectar el estómago y ocasionar úlceras. También es muy importante mencionar que las úlceras pueden ser ocasionadas también por infección, una infección en el estómago, le encanta el estómago, se llama Helicobacter pylori. Y Yo tengo eso, he tenido varias veces, pero no le he dado ninguna importancia porque me he dado cuenta que a pesar de que me dan todos los medicamentos, voy después de nuevo y tengo el Helicobacter pylori. No, pues ¿Qué es lo que es? es muy importante que vaya a revisarse nuevamente. ¿Sí? Claro está, ¿Pero sí. qué es lo que es el Helicobacter pylori? Pues es una bacteria que ella sabe cómo sobrevivir en el estómago. Muchas veces es tratada, pero es muy complicado, por ejemplo, tomar los antibióticos. Si no completas todos los días de antibióticos, como te lo explica el doctor, esa bacteria es difícil pues a veces de matar en el estómago prácticamente. Ella hace como una cubierta y se protege del ácido y todo, le encanta ese ambiente. Entonces puede ser resistente a antibióticos, por eso es muy importante que uno se trate con antibióticos y se asegure que vaya a su médico a decirle, mire, ya desapareció la bacteria. Lo voy a hacer, le voy a Sí, hacer caso, claro que doctora, sí. pero tengo muchas preguntas. Cuando me encontré con un amigo en la calle, me dijo, mira, si tienes ahí una gastroenteróloga, pregúntale por el ácido acetil salicílico, que es algo que tienen muchas tabletas que quitan dolores, pero se lo quiero preguntar después de estos mensajes. Estamos en La Salud es Vida con Univida. Estamos hablando en este momento ya estamos en la digestión. Habíamos dejado, doctora, algo pendiente, Vanessa, que es el ácido acetil salicílico, que está en varios medicamentos, ¿no? Sí, bueno, el ácido acetil salicílico, puede ser la aspirina también, es uno de los medicamentos que estábamos discutiendo que pueden causar úlceras estomacales. ¿Y eso por qué? Porque es muy fuerte el medicamento. Lo que pasa es que ese medicamento tiene diferentes mecanismos, pero uno de ellos es que él elimina lo que es la protección que tiene el estómago como tal de la exposición de ácido. Ya sabemos que cuando comemos producimos mucho ácido y eso puede afectar lo que es la mucosa si no hay protección. Entonces lo que tenemos que hacer es no abusar de estos medicamentos. Correcto, correcto. Porque hay gente que sin consultarle a nadie se toma todos los días. Yo conozco un amigo que se toma todos los días una de estas pastillas que tiene un nombre, por supuesto, nombre de farmacia, pero tiene acetil salicílico. Entonces habría que decirle a este amigo que tenga cuidado, que no es cuestión de tomar indiscriminadamente estos medicamentos. Sí. Y siempre que pensamos en el estómago, tengo otra pregunta. Me parece que cuando tenemos una emoción fuerte, activamos la digestión.
Sí, bueno, eso puede pasar, emociones como estrés, obviamente muchas veces si comes en ese proceso puedes correr al baño en esos momentos, sí, puedes tener producción de ácido. Todavía no se ha demostrado que pueda causar úlceras o nada por el estilo, pero sí puede tener una manifestación en el sistema gastrointestinal. Doctora, ¿qué lesiones o enfermedades afectan con frecuencia al estómago? Bueno, las lesiones que más afectan, como mencionamos anteriormente, son las úlceras estomacales, que las causas más comunes, como discutimos anteriormente, son medicamentos, los antiinflamatorios no esteroideos, el ácido acetil salicílico, por ejemplo, y la infección de Helicobacter pylori, que también puede causar úlceras, ¿verdad? También tenemos lo que es la inflamación del estómago, que se conoce como gastritis. También hablando ya de la digestión, que es cómo pasan los alimentos, ¿verdad?, a través del estómago. Eso puede con el tiempo ponerse un poquito más vago el estómago y puede tardar más en vaciarse. Eso también es un problema motor y puede ser conocido como la gastroparesis. ¿Y qué es la gastroparesis para que todos lo entendiéramos? Claro, gastroparesis prácticamente es tener comida depositada en el estómago por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el estómago ya no puede hacer el vaciamiento normal y toma horas, a veces días, en vaciar el estómago. ¿Y eso qué le produce? Eso es, bueno, usualmente es idiopático, significa que no se sabe la etiología, pero por ejemplo, pacientes diabéticos pueden sufrir de esta condición, a veces se quejan de que hay como mucho, como un poquito y me lleno rápido, pueden presentar náuseas y vómitos a veces y malestar en la parte superior del estómago. Bueno, del abdomen. me gustaría, porque vamos a pasar, yo sé que en el estómago la digestión, lo más importante está en el estómago, ¿verdad? Bueno, todo el sistema digestivo es importante. Es importante. El cuerpo se debe ver como uno, ¿verdad? Quiero que el doctor me muestre, si puede, Sí, claro. doctor, ¿dónde está el duodeno? Porque Bueno, para que la gente vea que ya hablamos del estómago, ¿cuál es el duodeno? Bueno, Mario, este es el estómago y a continuación del estómago, pues empieza la primera parte del intestino delgado conocido como duodeno. Ya. Entonces, vamos a remover esta parte de acá, que es una parte del intestino grueso, ¿verdad? Conocido como el colon transverso, para que se pueda visualizar un poco mejor de qué es lo que estamos hablando. El estómago va de esta manera, ¿verdad? Aquí viene el esófago, entra al estómago y luego en esta parte de acá, pues se une a esta estructura, a este órgano conocido como el duodeno. Y doctora, ¿para qué sirve el duodeno? Básicamente el intestino delgado es muy largo, tiene las tres partes, el duodeno, el yeyuno y el ilio, y prácticamente lo que nos sirve es para absorción de vitaminas, minerales y nutrientes, para transformar eso en energía prácticamente. Ahora, he escuchado en personas mayores y no tan mayores, he escuchado la palabra, una palabra que uno piensa que es para divertirse, y no es para divertirse, es diverticulitis. Oh, diverticulitis, bueno, sí, diverticulitis es prácticamente, bueno, eso es más común en la parte del intestino grueso, ¿verdad? Y A ver que el doctor nos muestre el Claro que intestino sí. grueso. Este es el intestino grueso, al final de la última parte del intestino delgado que viene acá, que se llama el ilio, se conoce como el ilio, pues entra al intestino grueso o comúnmente conocido como el colon. Entonces, todo esto es el colon. Este es el colon ascendente, el transverso y luego el descendiente con el colon sigmoide. Correcto. Entonces, lo que pasa en el colon es que usualmente, bueno, con el tiempo las paredes del colon se debilitan y se forman como unas bolsitas, ¿verdad? Ya. Unos saquitos. Y ese saquito se le llama divertículo. Eso puede pasar en cualquier parte obviamente, del tubo digestivo, tanto en el intestino delgado como en el grueso, ¿verdad? Pero en el intestino delgado se ve más común y la diverticulitis viene siendo la inflamación de ese saquito. ¿Cómo se soluciona eso? Porque a veces yo he visto que dicen, me tuve que operar. ¿De qué? Bueno. De diverticulitis. Claro. Es dependiendo, ¿verdad?, la severidad y cómo se presente, ¿verdad? Hay casos que son más leves, que pues obviamente van al hospital, no comen nada, reposan, dejan el colon recuperarse y se dan antibióticos, ¿verdad? En casos más complicados, pues ya puede haber perforación, que es un rotito en la pared del colon, y eso sí, pues requieren usualmente cirugía. Todas estas, digamos, enfermedades que hay en el esófago, en el duodeno, en el estómago, ¿son todas tratables? Sí, por lo general muchas son tratables, por eso es muy importante buscar atención médica si tienes algún síntoma, ¿verdad? Esto aplica pues a mí como gastroenteróloga, pero cualquier sistema obviamente del cuerpo, buscar atención médica, porque muchas enfermedades se pueden tratar a tiempo. Y yo quisiera, como si fuera un semáforo, luz amarilla para una persona para decir, debiera yo consultar a un médico si tengo algo en mi sistema digestivo. ¿Cuál es?
Bueno, hablando de lo que era el reflujo, porque ¿verdad? Estábamos dándole mucho énfasis, si tienes una condición de que sientes quemazón en el pecho o esta acidez y presentas problemas para tragar, tienes historial de anemia, y lo más importante es pérdida de peso también, eso lo debes considerar porque pueden ser síntomas alarmantes para entonces hacer más estudios y asegurarnos que no haya un cáncer. Luz roja en el semáforo. Bueno, hay que hacernos los screening de cáncer colorectal, ¿verdad? Es importante siempre visitar a su médico. ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, ahora hay unas nuevas guías en donde están recomendando empezar a hacerse las colonoscopías para la detección temprana de cáncer de colon a los 45 años. Antes eran a los 50, ahora cambiaron a los 45. Esto cambia un poquito si tienes historial en la familia, pues obviamente con cáncer de colon, pero usualmente pues población general 45 años. ¿Y después 45 es cada 5 años? Es dependiendo cuántos pólipos encuentres, son muchos factores, pero por ejemplo, si encuentran un pólipo, ese pólipo puede ser precanceroso, entonces hay que hacerle unos seguimientos más de cerca. Bueno, doctora, creo que hemos aprendido mucho. Queremos agradecerle a Vanessa Sostre Santiago y al doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias por haber estado en el programa. La próxima semana estaremos nuevamente diciéndole salud es vida con Univida. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal. Llame a sus amigos para que se suscriban aquí también. Y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos. Siga aquí.